Cordial saludo tengan todos ustedes, soy Jair Pedroso Navarro, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP. En esta oportunidad vamos a realizar la actividad del curso Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, fase 4, reflexión y análisis de casos. Para esta actividad he decidido tomar uno de los casos de la unidad 3, haciendo referencia al derecho internacional humanitario, pero no sin antes hacer una claridad. Voy a hacer un análisis retrospectivo y reflexivo para fortalecer un poco la falencia que se tuvo en la actividad anterior, porque la idea es lograr adquirir todo el conocimiento y que el aprendizaje sea significativo en medio de todo el curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El caso que nos suscita es referente al Derecho Internacional Humanitario. Y vamos a hacer ese análisis, como la vinculación de los derechos humanos, así como el derecho internacional humanitario, se ven ambos incluidos en un tema que involucra la vulneración de los derechos fundamentales, así como la infracción en el caso de los derechos internacionales humanitarios. Recordemos que cuando hablamos de derecho internacional humanitario hablamos de infracción, no de vulneración. Por eso vamos a estar jugando con los dos términos. Partiendo del concepto de los derechos humanos como un conjunto de libertades y derechos fundamentales que tiene todo ciudadano por el mero hecho de considerarse y de ser humano. Son una característica que nace con el ser humano. Son inherentes al ser humano desde su nacimiento, son innegociables, son irrenunciables. La persona no decide si los tiene o no, nace con ellos y no puede renunciar a esos derechos. Así como son indivisibles, no se puede simplificar el derecho por el mero hecho de buscar un acomodo frente a la norma. Se tiene que cumplir de manera tácita y además tiene una característica fundamental de los derechos humanos, y es que no tiene niveles jerárquicos. No hay ningún derecho más importante que otro ni más significativo que otro. Todos tienen el mismo grado de importancia y su propósito de cumplimiento es lo que garantiza la convivencia pacífica, las buenas prácticas convivenciales, pero también garantizan la dignidad e integridad de los seres humanos. En aras de aprovechar el tiempo establecido para el contenido, dejaremos a través de las imágenes un recorrido y análisis retrospectivo de aquellos sucesos históricos que contribuyeron a la consolidación de lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal es el caso de Ciro el Grande, 539 años antes de Cristo, la Carta Magna en 1215, en 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, al igual que la motivación que tuvieron los franceses para hacer sus aportes en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Cada uno de esos sucesos contribuyeron a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al igual que otros episodios, quedan citados en las imágenes para poder aprovechar el tiempo y dar continuidad a nuestro contenido. En base a toda esa debilidad que iban teniendo los derechos humanos, que simplemente iban sirviendo como un documento rector orientador, y es donde se establecen los pactos internacionales para darle cumplimiento a los derechos, y ya se van clasificando los derechos en dos grandes categorías, como lo es el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre esos derechos civiles y políticos tenemos lo que son el derecho a la vida, el derecho a la movilidad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la integridad, para nombrar algunos. Y en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenemos lo que es el derecho al trabajo, el derecho a la participación, el derecho a la libre congregación. Entonces nos damos cuenta cómo hay una serie de derechos que ya van organizados y clasificados y que van permitiendo a través de un pacto, recordemos la explicación, ya el pacto le da un fundamento jurídico de cumplimiento y de sanción ante su incumplimiento. Entendamos que el derecho internacional humanitario es aquella serie de normas, el conjunto de normas que tiene como finalidad garantizar la integridad y el bienestar de las víctimas del conflicto. Cuando hablamos de víctimas del conflicto no simplemente nos referimos a los combatientes que quedan en medio de la actividad hostil, sino toda la población civil que yace inmersa en medio del conflicto, que queda en medio de ambos bandos y que son ajenas a todo objeto de confrontación. Una vez ha surgido un conflicto armado, ya se activa el derecho internacional humanitario, haciendo referencia a todo lo que salvaguarda y tiene como finalidad garantizar.
Tras el análisis y exposición que hemos hecho acerca de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pasamos a la fase 4, análisis y reflexión de casos. Hemos tomado un caso de la unidad anterior que es referente al derecho internacional humanitario, pero como les decía, sin antes hacer un análisis de cómo también involucra los derechos humanos y su vulneración. Nuestro caso de estudio es muerte sistemática a profesores y estudiantes activistas de las protestas y marchas en el departamento de Nariño. En primera instancia, aclaro que pertenece directamente al derecho internacional humanitario por los actores que están involucrados y por el contexto de la situación. Pero por la naturaleza de los derechos fundamentales también está inmiscuido los derechos humanos. En este caso es no internacional, pero no deja de ser un conflicto y por eso tiene participación en derecho internacional humanitario. Recordemos que este tiene participación internacional y no internacional. El mero hecho de activarse un conflicto armado ya requiere la intervención del derecho internacional humanitario y por eso en nuestro caso está citado ese tipo de derecho. Pero no solamente el Convenio de Ginebra en su contexto es lo que brinda un respaldo a todo esto. También tenemos el protocolo 2, que prácticamente es donde se involucra el conflicto no internacional y es donde ya se le da participación a esos conflictos internos que entran en la categoría del derecho internacional humanitario, que pueden ser regidos también por el derecho internacional humanitario. Es ahí donde vamos cobijando un poco más lo que sucede al interior de nuestro país en el caso que nos suscita. En el caso de la muerte sistemática de profesores y estudiantes activistas del departamento de Nariño por las Autodefensas Unidas de Colombia en complicidad con organismos del Estado como el extinto DAS. Es importante tener en cuenta que el protocolo 2 prohíbe rotundamente el atentado contra la vida e integridad de todas las personas, prohíbe la tortura, ratifica lo que ya se venía dando en el Convenio de Ginebra, pero ya lo hace a los conflictos no internacionales, dándole esa relevancia en el caso de los conflictos internos de los países, pero que se declaran como dentro del derecho internacional humanitario. Entre los autores involucrados tenemos como responsables a las Autodefensas Unidas de Colombia y al Estado colombiano. Las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del bloque que operaba en el departamento de Nariño, y la responsabilidad y vinculación del Estado colombiano a través de agentes del extinto organismo de seguridad del Estado como lo era el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. En el caso de las víctimas, son, como lo manifesté, profesores y estudiantes activistas que marchaban en las protestas del departamento de Nariño. Pero aquí, en este caso, hay algo interesante y a través de la confesión de Aníbal Gómez, el jefe paramilitar que ante la Comisión de la Verdad expuso la radiografía de cómo operaban ante este tipo de situaciones o cómo se dieron los hechos, ellos se inmiscuían, se infiltraban en las marchas. Y ahí estaban haciendo un análisis de aquellos estudiantes y profesores líderes que tomaban la vocería, aquellos que gozaban de la aceptación de la población, aquellos que tenían un buen discurso, que ese discurso podía escalar y hacer mucho daño a las organizaciones delictivas o a los que tenían intereses en medio, que podían ser afectados en medio de las marchas. Así como también recibían información del DAS. Llama la atención cómo lo manifiesta de que el DAS le suministraba información detallada, incluyendo hasta fotografías, direcciones de esas personas. Y el acto a seguir era asesinar. Debemos tener presente que el derecho internacional humanitario también tiene una serie de principios y parámetros, los cuales, de acuerdo al caso que nos convoca, vemos algunos principios infringidos, como es el principio de distinción. Se tiene que tener una determinación de cuáles son los actores en medio del conflicto y diferenciarlo o distinguirlo de la población civil. Principio de humanidad. No todas las muertes que se dieron de forma sistemática se dieron de una manera como el homicidio habitual, a través del sicariato. Algunas se dieron a manera de tortura y es ahí donde garantiza ese principio que el daño no vaya más allá de lo que se requiere para causarle daño a una persona.
Y así hay otra serie de principios que también se ven infringidos acá, como lo es el principio de inmunidad. Recordemos que tanto los profesores como los estudiantes hacen parte de un grupo selectivo que, de acuerdo a lo que establece el derecho internacional humanitario, conservan una característica de inmunidad por su relevancia y sus características en el contexto social. Hablando de la responsabilidad que le atañe al Estado, nos damos cuenta la gran responsabilidad que tiene por omisión, por no garantizar el cumplimiento y brindar la garantía y el cuidado de sus derechos y bienestar a cada una de esas víctimas del caso que estamos tratando. Así como nos damos cuenta que no solamente ha infringido o ha cometido su responsabilidad a través de la omisión, en este caso el Estado, sino que también tiene la responsabilidad de investigar, de capturar, investigar y judicializar a aquellos actores que hayan estado involucrados en la muerte sistemática de estos profesores y estudiantes líderes activistas. Por otra parte, y ya para concluir, quiero dejar un análisis reflexivo y una serie de recomendaciones. Al Estado, asumir mayor soberanía frente a los territorios para brindar la garantía a las personas que en estos momentos no ven garantía en el cumplimiento de sus derechos porque no ven las libertades. A los grupos insurgentes un reproche, ya se han desdibujado en la realidad para lo que aparentemente fueron creados y han apuntado sus armas contra el pueblo, porque la población civil no pidió ser parte de este conflicto, pero está poniendo los muertos y las víctimas.